En Colosenses 1 Dios nos habla de cómo éramos enemigos de Él. Y por amor a nosotros, por amor a inclusive a su gloria, Él nos hace ahora amigos y nos hace hijos. Y no solo hijos, sino herederos juntamente con Cristo. Entonces es increíble cómo Dios habla acerca de la adopción de muchas maneras en la Biblia. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Hoy estoy muy contenta porque me acompaña mi amiga Paola García. Ella es esposa de misionero en Zambia, en África. Y Paola, bienvenida a Crianza Reverente. Me da mucho gusto que puedas estar aquí hoy. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia para que las oyentes sepan específicamente por qué estamos tratando este tema de la adopción contigo. Muchas gracias, Susi. Bueno, mi nombre es Paola García. Junto con mi familia somos misioneros en Zambia desde el 2012. Tengo un hijo de 6 años ya. Una de las razones por la que el Señor nos dio a nuestro hijo de la manera en que lo hizo fue porque durante 10 años he tenido un problema de infertilidad. Uh-huh. Y el Señor trabajó durante todos esos 10 años con nosotros de una manera increíble y hace 4 años nos permitió comenzar lo que es la carrera de la adopción. Y justo vamos a comenzar nuestro segundo proceso de adopción. Y el Señor un día antes de Navidad nos sorprendió con que estoy embarazada. Wow. Y si Dios quiere, en unas semanas más, el Señor nos daría la bendición de tener pues a nuestro hijo. Hijo biológico. Así es. Entonces tienes un hijo por adopción, se llama Asher. Asher Daniel. Y tienes ahora, si Dios permite, vas a tener un hijo biológico. Biológico, así es. Yo quería invitarte, Paola, porque creo que aquí en México, específicamente donde yo vivo, creo que nos escuchan de muchos países, de Sudamérica, Centroamérica, España, Estados Unidos, pero yo por el contexto que conozco aquí en México sé que no es muy común la idea de la adopción. Creo que entendemos el concepto, pero realmente no es algo que vemos muy comúnmente. Y yo quería invitarte porque sé que tú has estudiado este tema, sé que es un tema muy personal para ti, pero primero, como suelo hacer aquí en este programa, quisiera que habláramos de la perspectiva bíblica. O sea, ¿qué dice Dios sobre la adopción? ¿Dios habla de la adopción? ¿Qué opina Dios en cuanto a la adopción? No sé si nos puedes dar una perspectiva bíblica. Claro que sí, Susi. De hecho, el Señor habla muchísimo acerca de la adopción, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo nos da el ejemplo de Moisés, que fue una persona que fue usada por el Señor en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nos habla a través de Pablo en Gálatas, en Romanos, en Efesios, donde nos dice que Él nos ha dado ahora un espíritu de adopción y no un espíritu de esclavitud, y que Él hizo todo eso en amor, por su pura voluntad. Y es increíble porque si entendemos el Evangelio, entendemos que como creyentes somos adoptados. En Colosenses 1 Dios nos habla de cómo éramos enemigos de Él. Y por amor a nosotros, por amor a inclusive a su gloria, Él nos hace ahora amigos y nos hace hijos. Y no solo hijos, sino herederos juntamente con Cristo. Entonces es increíble cómo Dios habla acerca de la adopción de muchas maneras en la Biblia. Creo que también podemos ver, te estabas refiriendo a Gálatas 4 y 5, donde dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, ahí está el Evangelio, Exacto. Lo que mencionaste, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué los rescata? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así es. Entonces, la adopción refleja realmente el Evangelio y el carácter de Dios. Exacto. Y si continuamos con la misma línea, dice que por esa razón ahora podemos llamarlo Abba Padre. Podemos clamar a Él. Porque al final de cuentas fue Él quien nos buscó, fue Él quien nos trajo, fue Él quien nos adoptó. ¿Por qué? Por amor. Y entonces eso es muy bonito porque si vemos por ejemplo, cuando yo veo a Asher, que es de color, de piel diferente, entonces es muy obvio, porque creo que no lo dijimos al principio, Asher es zambiano, él es de Zambia y ahí tú estuviste trabajando con huérfanos
Y fue que lo conociste y Dios te dio la oportunidad. Entonces, cuando yo veo a un niño como Asher, que obviamente no es tu hijo biológico, pero es de tu familia, es obvio. Yo creo que eso es un recordatorio para nosotros, o sea, para todos los que lo vemos, de Dios y el amor de Dios que nos dijo, bueno, tú no eres de mi familia, pero te voy a aceptar, no en base a lo que tú hayas hecho, porque Asher, pues, no hizo nada más que hacerte ojitos a lo mejor, ¿verdad? En el orfanato, pero realmente Asher no tenía un dinero que iba a ser tuyo cuando tú lo adoptaste, de hecho tú pagaste para adoptarlo, o sea, Asher no tenía algo para ofrecerte. Y tú y tu esposo Héctor lo adoptaron. Y creo que es importante recordar eso, ¿verdad? Y es una de las razones por las que deberíamos de realmente valorar y amar lo que es la adopción. Otra cosa que en la Biblia dice acerca de la adopción, o podríamos decir acerca de los huérfanos, es que hay pasajes donde Dios nos manda. Exacto, Santiago, por ejemplo. Sí, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas. Entonces creo que ese es otro principio bíblico. Exacto, es un mandato que el Señor nos está dando, no solo como iglesia, pero también como individuos, como creyentes. Y como tú mencionas, yo creo que los creyentes somos los que debemos entender la adopción mejor que cualquier otra persona. Mejor incluso aquellos que no han recibido la bendición de ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros somos adoptados a la familia divina. Entonces tenemos esa oportunidad de reflejar a Dios, o sea, de imitar a nuestro Padre. Y creo que si hay gente inconversa que adopta, muchas veces es porque no han podido tener hijos y quieren ese privilegio, ¿no? Y eso es una motivación buena, Claro. pero creo que a veces podríamos no entender realmente por qué una familia haría eso. Y cuando vemos el ejemplo bíblico nos da una motivación. Exacto. De agradar a Dios y obedecer a Dios. Pero ¿qué puede hacer una familia? Que, vamos a ser sinceros, no todas las familias están en una posición para poder ir y buscar a un niño, y también en muchos países las leyes no permiten o lo hacen complicado. Entonces, ¿qué sugerencias podrías tú dar a familias que aman o tienen una carga por los huérfanos? Claro, hay instituciones aquí, por ejemplo, en México, en Monterrey, que aceptan lo que se le llama voluntariados, y son instituciones cristianas también. Yo conozco algunas que también podría recomendar más adelante, que como creyentes podemos hacer eso, podemos ir, ayudar, compartir con estos niños, y lo más importante es no solo compartir el hecho de estar con los niños, de amarlos, pero compartir el evangelio, porque al final de cuentas ese debería ser el propósito, el fin de poder compartir con ellos. Orar por ellos, eso es bien importante. Orar que el Señor les provea familias, que si tal vez tú no puedes como familia hacerlo, que el Señor levante a más familias que puedan adoptar, familias creyentes, que amen a Dios, que amen su palabra y que tengan una carga por los huérfanos. Algo que yo he visto que a veces sucede con personas muy sensibles a las necesidades de otros es que si no pueden adoptar o hacer algo para ese niño, se sienten culpables. No sé si te ha pasado o si te pasó a ti personalmente o has hablado con alguien. ¿Qué recomendación tenías para alguien que simplemente, o porque su esposo no quiere o porque simplemente no puede, que si se debe sentir culpable o qué debe sentir? Sí, de hecho estuvimos hablando mucho de eso mi esposo y yo, porque era una de las primeras cosas que nos pasaba a nosotros. Nos sentíamos culpables a ver a estos niños y que solo podíamos adoptar a uno y no al resto. Comenzamos a orar al Señor y vimos a través de su palabra cómo la condenación era un pecado, el sentirme culpable por algo donde yo no tenía control, era un pecado para mí, porque la Biblia dice que no hay más condenación en Cristo. Entonces, si tú no tienes la capacidad de adoptar, ya sea por el dinero o porque tu pareja no te apoya en ese sentido, hay muchas maneras diferentes de poder apoyar. No solamente es la adopción en sí.
Una de las que acabo de mencionar es ir y apoyar este tipo de actividades que estas organizaciones hacen, ir y hacer donaciones, ayudar a incluso gente de tu iglesia, que también hay huérfanos en las iglesias y muchas veces no los tomamos en cuenta. Entonces, más que sentirte culpable es, si tú realmente tienes una carga, va a haber una acción sobre esa carga. Porque cuando la carga realmente es puesta por el Señor te va a dar los medios y lo vas a hacer. Entonces, sí, y hablando de eso, pienso también, entonces, ¿qué puede una mamá? Porque la mayoría de los que escuchan este podcast son padres, son mamás específicamente. Entonces también una mamá que quiere que sus hijos no vean mal a los niños necesitados, que los vean con compasión, que no se sientan superiores a ellos. ¿Tienes alguna sugerencia también para las mamás en cuanto a transmitir un amor por los huérfanos a sus hijos? Algo que nosotros hacemos mucho con nuestro hijo, que también pues él es adoptado, ahorita tiene 0 vida todavía, pero algo que hacemos mucho con él es mostrarle la cruz, llevarlo al evangelio, porque al final de cuentas el evangelio nos va a llevar a ser compasivos, nos va a llevar a ser misericordiosos, nos va a llevar al amor, porque el hecho de que Cristo esté o del hecho de lo que Cristo hizo hace 2000 años por nosotros fue por compasión, por amor, por misericordia, por gloria propia. Sí. Entonces es lo que hacemos con nuestro hijo, lo llevamos a la cruz, lo llevamos y le decimos, mira, esto hizo Dios por ti, tú no eres nadie, tú no eres nada, y aún así el Señor te amó. Estos niños no han hecho nada por nosotros, pero vamos a ayudarles por compasión, por amor, por misericordia. Y yo creo que mientras más estemos en nuestros hijos predicándoles el evangelio de esa manera, más compasivos y misericordiosos van a ser, porque no pueden dar algo que no tienen. Sí. No pueden dar compasión, no pueden dar misericordia, no pueden dar un amor verdadero de Dios si no tienen a Cristo primero. Entonces yo creo que hay algunas sugerencias que se pueden llevar esta semana las mamás. Creo que hay algunas cosas que pudieran estudiar. Yo quisiera sugerir que las mamás, por ejemplo, escojan aspectos del carácter de Dios que se ven específicamente reflejados en este concepto de la adopción, como tú acabas de mencionar, la compasión, por ejemplo. Entonces estudiemos con nuestros hijos la compasión de Dios. Y eso, o sea, la Biblia dice que cuando nosotros miramos a Dios, estamos siendo transformados. Entonces, eso sería una manera quizás de entrenar a nuestros hijos a conocer a Dios y luego a reflejar ese aspecto del carácter de Dios. ¿Qué otro aspecto del carácter de Dios podrías sugerir para un estudio que padres o una mamá pudiera hacer con sus hijos? La misericordia sería otra, la gracia, el amor. Esos 3 para nosotros son bien principales, incluyendo la compasión. Porque cuando tú los entiendes en base a lo que la Biblia dice y lo enseñas a tus hijos, es el evangelio mismo. Y es que para mí todo va alrededor del evangelio. Sí, todo claro. Lo que tiene que ver con la adopción, todo lo que tiene con cualquier cosa aspecto de nuestra vida, tiene que ir alrededor del evangelio. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría retar a las mamás que nos están escuchando, a los padres que nos están escuchando. Me gustaría darles un reto que estén pensando en cuáles son sus propias actitudes, porque muchas veces tenemos prejuicios que ni nos hemos dado cuenta que están ahí, y que hagan un esfuerzo por escoger alguna actividad según la edad de sus hijos, para que sus hijos vayan adquiriendo una perspectiva bíblica sobre la adopción. ¿Tú tienes alguna otra sugerencia que quieres hacer para terminar? Pues me gustaría mucho que oraran mucho por los huérfanos, no solamente en África, porque yo he visto que pues mucha gente tiene interés por simplemente ser África, pero por los huérfanos incluso aquí en México. Hay muchísimos ahí. En cada país. Exacto, hay demasiados niños en espera por papás, en espera por incluso ser acogidos. Sí. No solamente la adopción, pero también existe el acogimiento. Y hay muchas personas que están esperando también eso. Es muy costoso, pero por carne propia puedo decir que todo lo que cueste, todo lo que requiere esfuerzo, vale la pena.
Así es, eso me hace recordar que sí, en muchos países hay programas de acogimiento y es un proceso doloroso porque a lo mejor te dan un niño por 6 meses o un año y luego te lo quitan, Sí. porque tiene que regresar con sus padres. Pero el tiempo que una familia cristiana puede invertir en un niño, aunque sea meses o pocos años, vale la pena. Una cosa más, Paola, que te quería preguntar es que nos llegan a veces promociones o mensajes de personas que quieren que uno apoye a huérfanos en otro lugar, en África o en otro lugar. ¿Qué experiencia has tenido con eso y qué recomendaciones darías? Yo recomendaría mejor que se escogiera a un misionero o alguien que apoyara ese tipo de instituciones o ese tipo de pues, ministerios. Para mí es importante que todo se haga a través de la iglesia local, porque al final de cuentas, cada ministerio debe estar enfocado en alcanzar a otros. Y si los vas a alcanzar, pero no hay una iglesia donde enviarlos, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Entonces, si tú llegas, si conoces a algún misionero que esté haciendo un trabajo con huérfanos o que pueda hacer un trabajo con huérfanos, es mejor que apoyes a ese misionero que sabes que está haciendo la obra. Así es. Sabemos de algunas instituciones que sí están haciendo el trabajo, pero no están dentro de una iglesia local. No están en conjunto con la iglesia local. Y para nosotros es muy importante el dar cuentas a alguien. En este caso, el dar cuentas a la iglesia local es importante. Sí, estoy de acuerdo. No podemos saber exactamente cómo nuestro dinero está siendo usado. Y la verdad es que si buscamos, vamos a encontrar. Exacto. Vamos a encontrar ministerios y personas locales o conocidas, como tú dices. Uh-huh. En nuestro caso, por ustedes son amigos, conocidos, están en Zambia. Entonces, si quisiéramos nosotros, eso sería una mejor opción porque podemos saber que hay continuidad, que hay seguimiento, que no solamente se está proveyendo necesidades físicas, sino que también necesidades espirituales. Exacto. Y para mí eso es lo principal. Es lo principal. Lo principal es poder ir y compartir el evangelio más que comida, pañales, ropa. Exacto. Sí. Es importante también, ¿verdad? Cuidar de los huérfanos y las viudas, como Dios dice, pero siempre cuidando también de la vida espiritual. Bueno, Paola, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarme hoy y vamos a estar orando también por ustedes, por tu embarazo y tu familia. Gracias. Muchas gracias, Susi. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.